La estación de tren de Santa Justa seguía oliendo a metal caliente y café barato. Aitana descendió del AVE con su pequeña maleta de ruedas, la misma que había usado durante su primera misión internacional. Nadie la esperaba en la estación, y eso le venía bien. 5 años fuera de Sevilla le habían enseñado a no necesitar bienvenidas. Caminó con paso firme hacia el taxi, el uniforme cuidadosamente doblado en el fondo de la maleta, entre una bufanda antigua y una foto de su unidad en Marruecos. El conductor no dijo mucho durante el trayecto. Solo preguntó: ¿volviendo a casa? Aitana asintió con una sonrisa cortés. Algo así. El barrio familiar la recibió sin cambios. Los mismos balcones con toldos descoloridos, los mismos faroles antiguos. Todo parecía atrapado en un tiempo donde ella ya no encajaba. Frente al portal del edificio, respiró hondo antes de tocar el timbre. La voz de su madre sonó a través del citófono con esa mezcla de costumbre y rutina. ¿Quién? Soy yo, mamá. Aitana. Hubo una breve pausa. Ah, sube. El ascensor chirrió igual que antes. Al salir, encontró la puerta entreabierta. Entró. El aroma a pisto y lavanda llenaba el aire. En el pasillo colgaban los mismos cuadros familiares, con las fotos donde Aitana parecía simplemente una niña más. Ninguna imagen de sus logros. Ni una sola en uniforme. Desde la cocina, su madre gritó: «La cena es a las 8. Tu hermano llegará pronto. Va a presentar un proyecto a la directora de Ibertech mañana. Está nerviosísimo». «Qué bien, me alegro por él», respondió Aitana, dejando su maleta junto al perchero. Su madre no se asomó. Ni un abrazo. Ni una mirada directa. Aitana recorrió el salón, tocando con los dedos la madera de los muebles que conocía de memoria. Su padre no estaba. Probablemente seguía en la oficina, como siempre. 5 años sin venir y ni una pregunta sobre mí, pensó. Ni un «¿cómo estás?». Se refugió en su antiguo cuarto. La colcha seguía siendo la misma. En una repisa estaban aún sus trofeos de gimnasia y las medallas escolares. Nada que indicara que ahora era coronela del ejército español. Era como si su vida se hubiera congelado en el momento en que decidió no seguir el camino que ellos esperaban. Abrió la maleta con cuidado, apartando la bufanda para ver el uniforme. Los galones brillaban aún bajo la luz tenue del techo. Mañana, en la sede de Ibertech, no sería la hija olvidada. Sería la coronela Llorente. A las 8 en punto, Aitana bajó las escaleras. Se había cambiado de ropa, optando por un conjunto sencillo y neutro. En el comedor ya estaban los manteles colocados, las copas alineadas como en una ocasión especial. Lucía trajinaba entre la cocina y la mesa con rapidez. Rafael, su padre, revisaba su móvil mientras se servía una copa de vino. Iván llegó 5 minutos después, con su americana entallada y esa sonrisa automática que siempre usaba en cenas de compromiso. Al verla, se limitó a levantar la barbilla y decir: «Vaya, qué milagro verte». «Hola, Iván», respondió ella sin sarcasmo. Lucía sirvió el primer plato y se sentó. No pasó ni un minuto antes de que comenzaran a hablar de él. «Iván está nervioso», dijo su madre con orgullo apenas contenido. «Mañana tiene que presentar su propuesta ante la directora general. Imagínate. Silvia Romero en persona. Es una oportunidad importante», agregó Rafael. «Si todo sale bien, lo ascenderán a coordinador de área». Aitana comía en silencio. Nadie le preguntó si tenía algo que compartir. Ni cómo había sido su viaje, ni dónde vivía ahora. Ni siquiera si seguía en el ejército. «¿Qué opinas tú, Aitana?», preguntó Iván de pronto, aunque sin mirarla. «¿Te imaginas estar en una sala con alguien como Silvia Romero?». Ella sostuvo la mirada de su hermano por un instante. «Supongo que debe impresionar», «sí», respondió con calma. Lucía intervino con entusiasmo renovado. «Iván ha trabajado mucho para esto. Y claro, la empresa está entrando en el sector defensa, es un proyecto clave. Una colaboración con el ejército, creo que mencionaron». Rafael asintió. «Sí. Viene un enlace militar de Madrid. Algún coronel. Pero dudo que tenga experiencia real. Ya sabes cómo son, muchos galones, poca práctica». Aitana tragó saliva. «¿Cómo sabes que tiene poca práctica?». «Vamos, hija», respondió él riendo. «No me digas que crees que esos puestos se ganan por mérito. Políticos en uniforme,
Eso es todo. Nadie notó cómo Aitana apretaba el tenedor con fuerza. Lucía siguió sirviendo la cena mientras comentaba lo bien que le iba a la esposa de Iván, que no pudo venir por una reunión en su bufete. Aitana dejó que las palabras se le resbalaran por encima. No valía la pena corregir nada. Nadie estaba interesado en escucharla. Solo estaban ahí para oírse entre ellos. Cuando terminó el postre, se excusó con una sonrisa medida y volvió a su cuarto. Cerró la puerta con suavidad, sintiendo como la cena seguía repitiéndosele no por la comida, sino por las palabras. Abrió el armario y deslizó los dedos por las sombreras de su uniforme. Mañana hablarían de otra manera. El silencio del cuarto se sentía denso, como si las paredes mismas recordaran todo lo que había callado ahí dentro. Aitana encendió la lámpara de mesa y abrió la maleta. Con delicadeza, retiró la bufanda y desdobló el uniforme de gala. El azul oscuro seguía impecable, los botones dorados brillaban como nuevos. Las insignias en el cuello relucían con la luz cálida del foco. Coronela. Rango que no muchos alcanzaban antes de los 30. Y mucho menos mujeres. Lo colgó con cuidado en el armario, detrás de unas chaquetas viejas que había dejado años atrás. No necesitaba que nadie lo viera esta noche. No necesitaba explicaciones. Mañana hablaría con hechos. Se sentó en el borde de la cama, aún con las manos temblando un poco, no por nervios, sino por contención. Su mente viajó a una noche distinta, muchos años atrás, cuando todavía vivía bajo ese techo con la esperanza de ser reconocida. ¿Rodk? Había preguntado su padre, incrédulo, mientras sostenía el folleto que ella le extendía. ¿Vas a meterte en la milicia? Es una beca completa, papá. Y es una carrera con propósito. Rafael bufó. La milicia no es para gente con futuro, Aitana. Es para los que no tienen opciones. Tú puedes más. Ella había querido gritarle que eso era lo que ella quería. Pero no lo hizo. Solo recogió el folleto y lo guardó en su mochila. Fue Clara Santisteban, en aquel entonces comandante, quien sí vio algo distinto. Durante un taller de liderazgo, le dijo: «Tienes algo que no se enseña, Llorente. No solo disciplina. Tienes visión. ¿Lo vas a esconder para que encajes en lo que tu familia espera?» No respondió entonces, pero esa noche empezó a estudiar para los exámenes de ingreso. Años después, cuando la ascendieron a coronela, fue Clara quien le impuso las insignias en una ceremonia breve pero intensa. Solo unos pocos compañeros y superiores estaban presentes. Su familia nunca respondió al correo con la invitación. «Algún día entenderán», le había dicho Clara al oído. «Y si no lo hacen, no será por falta de pruebas». Aitana se acostó sin cambiarse, con la vista fija en el uniforme colgado. No se sentía rencorosa. Se sentía preparada. Había construido su carrera con rigor, paso a paso, misión tras misión. Cada cicatriz en su cuerpo, y en su autoestima, tenía valor. Apagó la luz. En la oscuridad, el contorno del uniforme seguía visible. Como una promesa. O un recordatorio. Mañana, no necesitaría explicarlo. Solo tendría que entrar en esa sala. Aitana llegó al edificio de Ibertech a las 7:32. El sol apenas se alzaba sobre Sevilla y teñía las ventanas del complejo con un resplandor ámbar. Se estacionó en una plaza reservada para autoridades visitantes, bajó del coche con el uniforme perfectamente colocado y el rostro sereno. Cada insignia estaba alineada. El pelo, recogido según reglamento. Su paso era firme. No había duda en su andar, solo claridad de propósito. Al acercarse a la entrada principal, los dos guardias de seguridad se incorporaron de inmediato. Uno de ellos, al notar la insignia de coronela en su hombro, se cuadró ligeramente y dijo: «Buenos días, mi coronela. ¿Podemos ayudarla? Soy la oficial de enlace del Ministerio de Defensa para el proyecto Centinela. Estoy citada para la reunión ejecutiva». «Por supuesto», respondió el otro. «Está en la lista de acceso prioritario. Le acompaño hasta la sala de conferencias». Aitana asintió, agradeciendo el gesto con profesionalismo. Entraron por el pasillo principal mientras empleados comenzaban a llenar el edificio. Algunos levantaron la vista al notar el uniforme, otros murmuraron entre sí. Pero todos se hicieron a un lado. En el ascensor, el joven guardia que la acompañaba rompió el silencio. «Nunca habíamos recibido a alguien de tan alto rango en persona. Hoy es un día importante,
contestó Aitana sin más. La sala aún estaba vacía cuando llegó. Los técnicos preparaban pantallas, proyectores, y las carpetas de presentación estaban alineadas sobre la mesa principal. Aitana ocupó el asiento asignado para el enlace militar. Abrió su carpeta y comenzó a revisar los puntos de control clave. Ningún gesto exterior delataba lo que sentía por dentro. 20 minutos después, la puerta se abrió. Una mujer alta, con traje oscuro y andar seguro, entró acompañada por su asistente. Silvia Romero. CEO de Evertech. Ojos inteligentes, sonrisa medida. Al ver a Aitana, se detuvo en seco. Luego se acercó sin dudar. Coronela Llorente, dijo con una sonrisa genuina. No esperaba verla en persona. Es un placer. Aitana se puso de pie y estrechó su mano. Preferí presentarme directamente. Hay aspectos del proyecto que considero importante discutir cara a cara. Una excelente decisión. Su presencia aquí elevará el nivel de esta reunión. Gracias por venir. Silvia se giró hacia su asistente. Asegúrate de que todo esté listo. Y avisa a los jefes de equipo que la coronela ya está aquí. Mientras la CEO se alejaba, Aitana volvió a tomar asiento. Sabía que aún faltaba lo más difícil. Pero en ese momento, por primera vez en días, sintió respeto sincero, y no venía de casa. El reloj marcaba las 8:57 cuando Iván entró en la sala. Caminaba con paso seguro, sujetando una tableta electrónica bajo el brazo. Detrás de él venía Rafael, aún ajustándose la corbata, murmurando algo sobre los retrasos en los informes de ingeniería. Ambos hablaban sin mirar al frente, tan concentrados en los últimos detalles de la presentación que no vieron a Aitana de inmediato. Pero cuando la vieron, se detuvieron en seco. Iván fue el primero en fruncir el ceño, confundido. Sus ojos bajaron de la cara de su hermana al uniforme que llevaba. Al notar la insignia, dio un paso atrás sin darse cuenta. Rafael se quedó mudo, la mandíbula ligeramente abierta. ¿Aitana? Preguntó Iván, como si no pudiera confiar en lo que veía. Ella no respondió. Se limitó a asentir y volvió la mirada a sus documentos. La sala, ya casi llena, cayó en un murmullo. Algunos empleados cruzaban miradas, otros revisaban sus agendas para confirmar lo que acababan de escuchar en los pasillos, que la coronela del proyecto era una mujer joven y andaluza. A las 9 en punto, Silvia Romero entró con su equipo ejecutivo. Saludó con firmeza a los presentes y fue directamente al grano. Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. Hoy tenemos con nosotros a la coronela Aitana Llorente, enlace directo del Ministerio de Defensa para el proyecto Centinela. Ella será la responsable de validar todas las fases estratégicas y técnicas del contrato. Rafael se tensó. Miró a Silvia, luego a su hija, luego otra vez a Silvia, como si quisiera corregir algo, pero no encontraba palabras. Iván sudaba visiblemente. Su presentación era la siguiente en la agenda. Silvia continuó. La coronela cuenta con autoridad total sobre la viabilidad técnica, seguridad y alineación con los estándares militares. Por favor, extiéndanle el mismo nivel de profesionalismo que esperaríamos de cualquier alto mando del ministerio. Aitana se levantó, hizo un saludo protocolario breve y volvió a sentarse. Sus ojos se encontraron fugazmente con los de su padre. Él los desvió al instante. Se reanudó la dinámica de la reunión. Los primeros en presentar fueron los equipos de análisis de riesgo y seguridad física. Aitana tomó notas con precisión, hizo preguntas directas, y asentía ante las respuestas claras. Nadie se atrevía a improvisar. Cada palabra suya llevaba peso. No por el volumen, sino por la autoridad que emanaba con naturalidad. No necesitaba demostrar nada, el uniforme hablaba por ella. Iván hojeaba nerviosamente su tableta. Rafael aún no había pronunciado ni una sola palabra. La sala, aunque llena de gente, parecía haber dejado de respirar. Todo se había desplazado. El centro de poder tenía un nuevo nombre, y estaba sentado frente a ellos. Cuando el nombre de Iván apareció en la pantalla del proyector, el murmullo se apagó por completo. El joven ingeniero caminó hacia el frente de la sala con los hombros tensos y una sonrisa que no lograba sostenerse. Aitana lo observó con atención, sin juicio, sin afecto. Solo con la mirada de alguien que analiza lo que importa, los datos. Buenos días, comenzó Iván, aclarando la voz.
Presentaré hoy la propuesta de integración del módulo de interfaz de usuario para el sistema Centinela. Como sabéis, nuestro equipo ha priorizado accesibilidad y velocidad de respuesta. Aitana hojeaba la carpeta técnica sin levantar la vista. Ya conocía el documento. Lo había leído la noche anterior. Había anotado preguntas en los márgenes. No por orgullo. Por responsabilidad. Cuando Iván terminó su exposición, Silvia asintió con cortesía. Gracias, Iván. ¿Alguna pregunta desde defensa? Aitana alzó la vista, cruzó las manos sobre la mesa y habló con calma. Sí. ¿Podría detallar qué protocolo de encriptación están utilizando para los datos en tránsito entre la interfaz local y el servidor central? No he visto referencia específica en el anexo técnico. Iván parpadeó. Estamos utilizando un sistema híbrido basado en TLS, aunque aún estamos evaluando alternativas de escalabilidad. ¿Alternativas? Intervino Aitana. ¿Ha considerado que el Ministerio exige cifrado con doble factor de autenticación persistente para sistemas sensibles? Su propuesta, tal como está, incumple la cláusula 4.3.1 del acuerdo. Iván tragó saliva. Rafael frunció el ceño desde su asiento. Nadie decía nada. ¿Y qué hay de la latencia? Continuó ella. La presentación menciona una media de 300 milisegundos. En contexto militar, eso representa margen de fallo inaceptable. ¿Hay pruebas que justifiquen ese umbral? Iván hojeó frenéticamente la tableta. Las pruebas aún no están completas. Aitana cerró la carpeta con suavidad. Entonces sugiero que se actualice el módulo técnico antes del viernes. De lo contrario, no se aprobará esta fase. Silvia asintió sin dudar. De acuerdo. Queda asentado. Iván regresó a su asiento cabizbajo. Rafael lo observaba con una mezcla de frustración y algo más difícil de nombrar. Durante años, había creído que su hijo era el más capacitado de la familia. Pero ahí estaba Aitana, sentada con la voz firme y el respeto de toda la sala, liderando sin esfuerzo, sin venganza, solo con conocimiento. Ella volvió a centrar la atención en la siguiente presentación como si nada hubiese ocurrido. Porque para ella, no había sido personal. Había sido trabajo. Su deber. Y lo cumplía con precisión quirúrgica. A su lado, Silvia anotaba con gesto satisfecho. En el fondo de la sala, Rafael ya no podía ocultar que algo dentro de él se había roto. El sol caía oblicuo sobre el edificio de Ibertech cuando Aitana entró en la pequeña sala de reuniones secundaria. Allí estaban Rafael, con los brazos cruzados y el rostro endurecido, e Iván, sentado en una esquina, mirando al suelo como si aún procesara lo ocurrido. ¿Era necesario hacer eso así? Espetó Rafael en cuanto se cerró la puerta. ¿Ponernos en evidencia delante de toda la dirección? Aitana se mantuvo de pie, sin levantar la voz. Hice mi trabajo. No vine a humillar a nadie. No respondí como hija. Respondí como coronela. Rafael resopló. Nos hiciste quedar como tontos. O solo mostré lo que nadie quiso ver durante años. Replicó ella. Nunca les oculté quién soy. Ustedes simplemente no preguntaron. Iván levantó la vista, sus ojos más cansados que en toda la mañana. Yo pensé que seguías en algún destino secundario, archivando cosas. Ni imaginé que habías llegado tan lejos. Porque asumiste, igual que todos, respondió ella, sin rencor, pero sin suavidad. Porque para esta familia, éxito solo era lo que encajaba con su molde. Hubo un silencio tenso. Rafael bajó la mirada, pero su mandíbula seguía tensa. ¿Y ahora qué? ¿Quieres reconocimiento? ¿Una disculpa pública? No, respondió Aitana. Solo quería hacer mi trabajo con la misma seriedad que ustedes siempre esperaron de mí, sin nunca darme espacio para demostrar nada. Iván se frotó la nuca, incómodo. No voy a justificar cómo te tratamos. Lo que vi hoy. No podría haber hecho lo que hiciste. Fuiste precisa, firme, justa. Y sí, te subestimé. Lo siento, Aitana. Ella asintió lentamente. Gracias. Eso sí lo valoro. Rafael seguía en silencio. Finalmente, alzó la vista. Nunca entendí por qué elegiste ese camino. Me costaba verlo como algo digno. Porque nunca te detuviste a preguntar por qué lo elegí. Solo viste lo que no era. El hombre asintió con dificultad, como si las palabras pesaran más de lo que estaba dispuesto a admitir.
Vi a una coronela hoy. Y no supe cómo encajaba eso con la niña que se fue de esta casa. Aitana se permitió una pequeña sonrisa. Tal vez porque esa niña creció sin permiso. Iván se puso de pie. ¿Te quedarás en Sevilla un par de días? Solo hasta mañana. Después regreso a Madrid. Rafael se acercó a la puerta, deteniéndose antes de abrirla. Supongo que nos toca aprender quién eres ahora, desde cero. No es tarde, dijo ella. Pero tampoco voy a esperar. El pasillo volvió a recibirlos con su luz blanca indiferente. Afuera, el mundo seguía girando. Pero algo, dentro de esa familia, había empezado a moverse. El aroma a romero y pan caliente llenaba el pequeño piso de Aitana en Madrid. La mesa estaba puesta con una sobriedad elegante, platos blancos, servilletas de lino, copas sencillas pero pulidas. No había manteles bordados ni cubiertos de plata, pero sí algo más difícil de encontrar: calma. Rafael fue el primero en llegar. Llevaba una bolsa de papel debajo del brazo, que entregó con cierta torpeza. Pensé que, podrías querer esto. Aitana la abrió con curiosidad. Dentro había un marco de madera clara con un artículo de prensa enmarcado. El titular decía: La Coronela Llorente, pieza clave en el nuevo sistema de defensa nacional. La foto mostraba a Aitana con uniforme, al lado de la general Santisteban y la ministra de Defensa. Lo mandé a hacer para mi oficina, dijo él, sin mirarla directamente. Pero encargué una copia, por si tú querías tenerla también. Aitana sonrió. Gracias, papá. Poco después llegó Lucía, con un molde cubierto por un paño de cocina. Es tu tortilla favorita, dijo con una sonrisa que intentaba no parecer nerviosa. No sé si te sigue gustando. Me sigue encantando, respondió Aitana. Lucía observó el salón con ojos nuevos. Tienes todo tan ordenado. Tan claro. ¿Cómo es un día normal para ti allá en la base? La pregunta no era fingida. Y eso, para Aitana, ya era un avance inmenso. Finalmente, Iván y su esposa llegaron con una botella de vino. Durante la cena, él fue quien rompió el hielo profesional. Adaptamos tus sugerencias de cifrado en el último módulo. La reducción en vulnerabilidades fue notable. Me alegra saberlo, dijo Aitana. El protocolo no solo es más seguro, también es más estable en campo. Iván asintió con respeto genuino. Por primera vez, la conversación fluyó sin comparaciones, sin rivalidades encubiertas. Solo como adultos compartiendo caminos distintos. Después del postre, Rafael se quedó unos segundos contemplando las medallas en la repisa. Cuando dijiste que esto no era sobre demostrar nada, pensé que era una excusa. Pero ahora, creo que entiendo. No necesitabas que te miráramos. Solo querías que no te ignoráramos. Ya no lo necesito, dijo Aitana, sirviéndose un poco más de té. Ahora entiendo que hay batallas que no se pelean para ganar, sino para dejar de sangrar. Lucía se quedó en silencio un momento. ¿Te hubiera gustado que estuviéramos en alguna de tus ceremonias? Sí, respondió Aitana. Pero no para que me aplaudieran. Para que supieran quién soy, no quién querían que fuera. La conversación se desvaneció suavemente en risas y anécdotas sin tensión. No era una cena perfecta, pero sí una real. Aitana la observó en silencio, sabiendo que no necesitaba más pruebas. Porque al fin, estaba en paz con quien era.